Fue un jueves por la tarde. 17 de octubre. Lo sé porque fue el mismo día que el Zaragoza le metió 3 al Oviedo y yo había prometido que iba a ver el partido en casa con mi cuñado. Pero al final no fui. Ese día, salí del trabajo antes, me inventé que tenía que ir a recoger un paquete urgente en el centro, pero la verdad es que tenía una corazonada. Sí, ya sé cómo suena eso. Corazonada. Como si yo fuera una vieja que lee las cartas. Pero no. Era más bien ese tipo de malestar sordo que no sabes de dónde viene, pero ahí está, molestando. Y ese malestar me decía que algo raro pasaba con Laura. Había estado actuando de forma extraña las últimas semanas. Pero no era el típico cambio sospechoso de quien esconde algo. Al contrario. Estaba más atenta, más cariñosa, demasiado perfecta. Me hacía las cenas que me gustan, me tocaba el brazo cuando pasaba por mi lado, se reía de mis tonterías. Me besaba como antes. Demasiado. Era como si intentara convencerme de que todo estaba bien. Y cuando alguien se esfuerza tanto en demostrar que todo va bien, es que algo va mal. Así que, sin decírselo a nadie, decidí seguirla. Sí, como suena. Como un loco, como un psicópata. Me sentí sucio haciéndolo, pero algo dentro de mí necesitaba saber qué pasaba. No tenía pruebas. Ni mensajes, ni llamadas raras, ni nada. Solo una idea que no se iba. Salí del curro, cogí el coche y me fui directo al centro. Aparqué en la zona del Paseo de la Independencia, justo frente al Hotel Reina Petronila, ese que tiene un bar elegante en la azotea. Era uno de esos días grises, con un aire frío que se cuela por el cuello aunque lleves bufanda. Me quedé en el coche, con las ventanillas empañadas, mirando la entrada del hotel como si fuera una serie en directo. Y a las 18:47, Laura apareció. Venía caminando rápido, con un abrigo largo y las botas negras que solo se pone cuando quiere impresionar. No llevaba bolso. Solo el móvil en la mano. Entró por la puerta giratoria y desapareció. Ahí fue cuando sentí el primer golpe en el pecho. No sabía qué hacía ahí, pero sabía que no era una reunión de trabajo. No a esa hora. No en ese hotel. No vestida así. Esperé. Durante 1 hora y 10 minutos estuve dentro del coche, con la calefacción apagada, observando la entrada. Hasta que vi salir a Laura, acompañada. Él era más joven. No mucho, quizás 5 o 6 años menos que ella. Pelo corto, barba recortada, camisa blanca con chaqueta oscura. Salieron caminando como si nada, como si acabaran de tomar un café. Ella sonreía. Él le dijo algo y ella se rió. No había besos, ni abrazos. Solo una cercanía que no necesitaba contacto físico para gritar lo que era. Se despidieron con un beso en la mejilla, de esos lentos, que duran más de lo normal. Luego ella se giró y se fue hacia su coche, que estaba 2 calles más abajo. Él se metió en el bar del hotel. Tranquilo, relajado. Yo no me moví. No me bajé del coche. No hice nada. Solo la vi caminar, alejarse, subir al coche y marcharse. Y me quedé ahí, preguntándome qué coño acababa de pasar. Porque no era solo lo que vi. Era lo que sentí al verlo. No grité. No lloré. No rompí nada. Me senté, con las manos en el volante, como si esperara una señal, una explicación mágica que pusiera orden al caos que acababa de entrar en mi cabeza. Pero no llegó nada. Solo una certeza. Mi mujer había salido de un hotel con otro hombre, con la misma sonrisa que me ponía a mí antes de que todo se fuera al carajo. Y así empezó todo. Después de verla salir de ese hotel con otro, no fui directamente a casa. Di vueltas por la ciudad sin rumbo fijo,
sin música en la radio, sin pensar en nada claro pero con 1000 pensamientos a la vez. No iba a llamarla. No iba a preguntarle nada. Ya no había lugar para su versión de los hechos porque lo había visto todo con mis propios ojos. No era una suposición, ni una sospecha, ni una corazonada mal entendida. Era real. Laura, mi mujer, con otro hombre. No había caricias ni besos en la boca, pero la intimidad entre ellos era evidente. Nadie sale así de un hotel a las 7 de la tarde después de tomarse un café. No hacía falta más. Esa imagen se me quedó clavada como una espina detrás de los ojos, como si al parpadear la viera repetida una y otra vez. Llegué a casa 2 horas después, justo antes que ella. Había oscurecido y encendí la tele sin poner ningún canal, solo por no estar en silencio. Me senté en el sofá como si estuviera esperando una inspección. Cuando escuché la puerta abrirse, no me moví. Ella entró diciendo hola, con ese tono de siempre, como si acabara de volver del supermercado. Me giré y la miré. Me costó hacerlo sin escupirle todo lo que tenía dentro. Su expresión era neutra, normal, una tarde cualquiera. Dejó las llaves en la repisa y fue directa a la cocina. ¿Has comido algo o quieres que haga algo rápido?, me preguntó, sin mirarme. Esa fue la primera señal, no me miraba. Quería que la situación pasara sin fricción, como si no notara que yo ya sabía. No contesté. Me levanté del sofá y fui hacia la cocina. Estaba abriendo el frigorífico cuando le solté, ¿dónde has estado esta tarde? Ella no se giró. Respondió rápido, como si tuviera la frase preparada, en la oficina, ¿por qué? Me apoyé en la puerta del marco y la miré fijo. ¿Segura? Ella dudó una milésima de segundo, suficiente para mí. Claro, tenía una reunión con Alberto, y luego me pasé por el súper. Me eché a reír. No por gracia, sino por rabia. Ella me miró entonces, con los ojos fijos, intentando descifrar cuánto sabía. ¿Por qué te ríes?, me preguntó. Porque pensaba que eras más inteligente. Pero ni siquiera eso. Ahí supo que algo pasaba. Frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo?, dio un paso hacia mí. Que te vi, Laura. Esta tarde. Vi cómo salías del hotel con tu amiguito. La cara se le descompuso. No dijo nada al principio. Solo se quedó ahí, como si el suelo se le hubiera abierto. No lloró, no gritó, no negó. Solo apretó los labios y luego bajó la mirada. Ese silencio fue lo peor. Hubiera preferido un insulto, una excusa, cualquier mierda. Pero ese silencio fue la confirmación. Le dejé espacio, esperando a que dijera algo. No es lo que piensas, soltó, al fin. Me reí otra vez. Ah, no, ¿me lo vas a explicar entonces? Ella levantó la mirada, esta vez sin lágrimas, solo con rabia. No tengo por qué darte explicaciones si vas a hablarme así. Así como, Laura, como un marido al que acaban de ponerle los cuernos. Ella se cruzó de brazos. No fue así. No pasó nada. No hubo sexo. Solo quedamos para hablar. Me acerqué un poco. ¿Y el hotel también era para hablar? Sí, dijo, sin titubear. Era un sitio tranquilo, nadie nos iba a molestar. ¿Quién es él? Ella no contestó. ¿Cómo se llama? Nada. ¿Cuánto tiempo llevas viéndolo? Silencio. Ese fue el momento en el que me di cuenta de que no era un error. No era un momento puntual, no era una confusión emocional. No fue una vez. Esto era algo más largo, más sucio, más consciente. Desde cuando, repetí, esta vez más bajo. Ella bajó la mirada otra vez,
como si buscara una respuesta en el suelo. No lo sé, dijo. ¿Cómo que no lo sabes? No sé cuándo empezó. Al principio era solo hablar. Luego, nos vimos un par de veces fuera del trabajo. Me reí sin ganas. ¿Y cuántos hoteles llevas ya? Ella levantó la cabeza, esta vez con rabia. ¿De verdad crees que llevamos meses acostándonos en hoteles como dos adolescentes? No lo sé, Laura. Dímelo tú. Porque desde luego a mí no me lo contaste. Ella suspiró, se apoyó en la encimera y dijo algo que no esperaba. No te quiero hacer daño. Tarde, respondí. Ya lo hiciste. A partir de ahí la conversación fue una guerra de frases cortadas, de pausas incómodas, de miradas que evitaban cruzarse. No hubo un momento de redención, ni un grito desgarrador, ni una confesión con lágrimas. Fue todo frío, metódico, casi burocrático. Ella decía que no sabía qué quería, que no sabía si lo nuestro seguía teniendo sentido. Que últimamente se sentía sola, que yo estaba ausente, que entre el trabajo y la rutina nos habíamos perdido. ¿Y lo resolviste follándote a otro?, pregunté, directo. No me acosté con él, insistió. No todavía, pensé, pero no lo dije. Me limité a observarla. Estaba acorralada, pero no arrepentida. No había vergüenza, solo incomodidad. ¿Quién es?, volví a preguntar. Esta vez respondió. Se llama David. Es cliente del despacho. Me eché las manos a la cabeza. Un cliente. Perfecto, ¿y qué más? ¿Tiene mujer, hijos? ¿También se lo estás complicando a otra persona? Ella no dijo nada. ¿Vas a seguir viéndolo? Ella dudó, pero al final lo soltó, no lo sé. Ese no lo se me hizo más daño que todo lo anterior. Era una forma elegante de decir que sí, pero que no quería decirlo delante de mí. No me pidió perdón. No lloró. No me rogó. Y eso fue lo que me confirmó que no le importaba suficiente como para fingirlo. Me fui a dormir al sofá. Ella no vino a buscarme. No se acercó. Al día siguiente, cuando me levanté, ya se había ido al trabajo. Me dejó una nota en la mesa. Podemos hablar esta noche si quieres. La rompí sin leer más. Esa mañana, al mirarme en el espejo del baño, vi una cara que no reconocía. Y no por tristeza. Por decepción. No solo por ella, sino por mí, por no haberlo visto venir, por haber confiado tanto, por haber sido un idiota completo. Así fue como descubrí que mi mujer, esa misma que hasta hace poco dormía dándome la mano, salía de hoteles con otro hombre mientras yo me partía la espalda trabajando y confiando en su sonrisa. El golpe fue directo, seco, sin aviso. Como una bofetada que no ves venir. Pero no iba a quedarme quieto. No pensaba llorar en silencio ni hacerme el mártir. Iba a hacer algo. Todavía no sabía qué, pero algo. Y si ella creía que yo iba a perdonar esto con un par de excusas y una conversación de sofá, estaba muy equivocada. Muy equivocada. El día después de la confesión a medias fue el más largo de mi vida. Fui a trabajar porque necesitaba moverme y no quedarme en casa pensando. No pude concentrarme en nada, pero al menos no estaba delante de ella fingiendo normalidad. Cada vez que alguien en la oficina me hablaba, asentía sin escuchar, como si mi cabeza estuviera metida en un cubo. A la hora de comer me quedé en mi coche, aparcado detrás del edificio, mirando el volante sin morder ni un mordisco del bocadillo que llevaba preparado. Solo podía pensar en que tenía que hablar con ella de verdad, no como la noche anterior, cuando me soltó sus respuestas vagas y yo estaba demasiado alterado para hilar dos ideas seguidas. Esa noche iba a obligarla a hablar sin rodeos. No me conformaría con frases sueltas ni silencios. Necesitaba saberlo todo.
No para salvar la relación, porque algo dentro de mí sabía que eso estaba muerto, sino para entender qué había pasado exactamente y qué lugar había ocupado yo en esa historia. Cuando llegué a casa por la tarde, ella estaba sentada en la mesa del salón, con un cuaderno delante como si hubiera estado preparando un discurso. La tele estaba apagada y no había música, así que el ambiente tenía ese silencio que anticipa problemas. Yo no me quité ni la chaqueta. Fui directo a la silla de enfrente y la miré fijamente. Ella esperó a que hablara, pero como no dije nada, lo hizo ella. Quiero que hablemos sin gritarnos, empezó, con un tono neutro. No quiero que esto se convierta en una pelea o en un espectáculo. Me apoyé en el respaldo de la silla y respiré hondo. No voy a gritar, respondí. Solo quiero que digas la verdad. Toda. Desde el principio. Ella apartó el cuaderno, como si eso significara que la preparación previa ya no servía. No sé qué quieres que te diga exactamente, murmuró. Quiero que me cuentes qué ha pasado entre tú y ese hombre. ¿Cuándo empezó? ¿Por qué? ¿Qué estabas buscando? ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome? Ella tragó saliva. No tenía lágrimas, no tenía desesperación. Tenía nervios, pero no tristeza. No lo estábamos planeando. No apareció de repente como un romance ni nada parecido, dijo despacio. Empezó porque hablábamos mucho. Me escuchaba. Me hacía sentir que importaban las cosas que decía. Me reí sin fuerzas. ¿Eso te faltaba en casa? ¿Qué te escuchará? Ella me miró herida. Últimamente estabas en tu mundo. Venías cansado, te quedabas callado, y cuando intentaba hablar contigo me contestabas con frases automáticas. No te involucrabas. Y tu solución fue buscar a otro, respondí sin elevar la voz. ¿Tan difícil era decírmelo? No sabía cómo decírtelo sin que pareciera un ataque. Y cuando intentaba hablar contigo, tú cambiabas de tema o me decías que estabas agotado. Y entonces apareció él, concluí. ¿Así de fácil? No es fácil, respondió, cruzando los brazos. No fue una decisión premeditada. ¿Te gusta?, pregunté sin rodeos. Ella tardó en contestar. No lo sé. Eso no es una respuesta. Te estoy diciendo la verdad. No lo sé. ¿Te acostaste con él? Esta vez sí que contestó rápido. No estáis pensando hacerlo. Silencio. No lo sé. Ese silencio en medio de todo era como recibir un golpe en el pecho, pero me aguanté. No iba a darle el gusto de verme roto. Me levanté de la silla y caminé de un lado al otro del salón. ¿Él sabe que estás casada? Sí. ¿Sabe que no pienso aguantar esto ni un minuto más? No sé qué estás diciendo, murmuró. Estoy diciendo que esto se ha terminado, respondí. Pero antes necesito entender algo. Quiero saber qué te llevaba exactamente a hoteles con él. Ella abrió la boca para replicar, pero la corté. No me digas que era para hablar. La gente no paga una habitación para hablar. No pagamos nada, dijo ella. Nos vimos en el bar, entramos por separado. Solo hablamos. No reservamos nada. Solo hablar, ironicé, pero sin subir el tono. ¿Desde cuándo se habla así, en hoteles, escondiéndose, mintiendo a tu pareja? Ella se tapó la cara con las manos, no llorando, sino avergonzada. No sé qué esperaba de mí, dijo después de un rato. No sé qué esperaba de nosotros. Todo se me hizo pequeño. La rutina me ahogaba. Sentía que estábamos en piloto automático. No me buscabas, no me preguntabas cómo estaba, no hacíamos nada juntos. Hubieras hablado conmigo, dije. Y si no funcionaba, hubieras pedido separarte. Pero no esto.
Ella levantó la vista y dijo algo que me dejó helado. Tenía miedo de que, si te decía que no estaba bien contigo, te derrumbaras. Pues ahora sí que puedes felicitarte, porque lo has conseguido. Ella apretó los labios. Te juro que no buscaba hacerte daño. Lo has hecho igual, respondí. Y no sé si lo voy a perdonar algún día. Ahora dime qué quieres hacer. Conmigo, con él, contigo misma. Ella tardó mucho en contestar, como si estuviera ordenando sus ideas por primera vez. No sé qué quiero, repitió. No sé si quiero seguir contigo y arreglar esto o si quiero empezar de cero y estar sola. No estoy segura de nada. Me senté de nuevo, aunque no quería hacerlo. Así que ni sabes si me quieres, ni sabes si quieres a ese tío, ni sabes si quieres seguir casada, ¿me equivoco? No, admitió. No te equivocas. Entonces la decisión la tomo yo, dije. Porque tú estás paralizada y yo no pienso quedarme esperando a que te aclares mientras vas a hoteles con otro. Ella dejó caer los brazos a los lados, derrotada. ¿Qué vas a hacer? No lo sé aún. Pero no voy a seguir viviendo contigo como si no hubiera pasado nada. Ahí empezó la parte más fea de la conversación, la de las culpas mutuas. Ella dijo que llevaba mucho tiempo sintiendo que yo la ignoraba. Que estaba cansada de ser la que tiraba del carro. Que se sentía poco valorada. Que yo había dejado de sorprenderla y de prestarle atención. Yo le respondí que todos pasábamos por etapas y que lo normal habría sido hablarlo, no buscar consuelo en otro. Que yo también tenía mis problemas, mis preocupaciones, que el trabajo me agotaba, que no me daba cuenta de que ella necesitaba algo más. Que no era adivino. En un momento dado, ella dijo, no supe cómo pedírtelo. Pues te inventaste otra vía, respondí yo. Una vía que te venía mejor porque no implicaba enfrentar nada. No hables como si yo fuera una cobarde, dijo ella. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que elegiste la opción más destructiva para solucionar algo que podríamos haber arreglado. O podríamos haber terminado de forma madura. Pero tú necesitabas sentirte deseada por alguien nuevo y te pareció más fácil recurrir a un desconocido que enfrentarte a mí. Ella dio un golpe suave en la mesa con la mano. No es eso. No se trataba de sentirme deseada. Se trataba de sentirme viva. Pues felicidades, Laura. Ya estás muy viva. Ahora vamos a ver cómo resuelves el resto. Hubo un silencio pesado. Ella me miró como si quisiera que yo tomara una decisión por los dos. Yo estaba harto, cansado, con una mezcla de rabia y decepción que me quemaba por dentro. Sabía que no podía seguir viviendo en ese piso con ella como si solo hubiéramos tenido una discusión tonta. Quería distanciarme antes de hacer algo de lo que me arrepintiera. Esta semana voy a dormir en casa de mi hermano, dije finalmente. Necesito espacio. No puedo seguir aquí. Ella abrió mucho los ojos. ¿Te vas a ir? Sí. No voy a estar contigo mientras sigas dudando. ¿Cuándo vuelves? Cuando tengas claro qué quieres. No antes. Ella intentó acercarse, como si buscara un último consuelo. Podemos intentar arreglarlo, dijo casi en un susurro. No ahora, respondí. No mientras sigas diciendo que no sabes si quieres seguir conmigo o si quieres seguir viéndole. No mientras sigas mintiendo por instinto. Ella dio un paso atrás. No estoy mintiendo. Entonces dime una cosa clara, ¿vas a dejar de verle? Silencio. Un silencio demasiado largo. No es tan sencillo, dijo finalmente. Pues para mí sí lo es, respondí, cogiendo mis llaves. Si no puedes responder a esa frase, no tengo nada más que hablar contigo. Ella se quedó quieta en el salón mientras yo me iba a la habitación a meter ropa en una mochila.
Nadie lloró. Nadie gritó. Nadie pidió otra oportunidad. Cuando salí por la puerta, ella seguía en el mismo sitio, mirando el suelo como si necesitara que alguien la despertara de golpe. Esa noche dormí en casa de mi hermano, sin contarle nada. No quería que nadie opinara todavía. Solo quería silencio, espacio y una distancia mínima para poder pensar en qué paso iba a dar y en cómo iba a manejar lo que venía después. Sabía que esa conversación no había sido el final, sino la apertura de la guerra. Y si ella creía que iba a quedarme quieto viendo cómo destrozaba nuestra vida, se equivocaba profundamente. Pasé los 3 primeros días fuera de casa sin dormir bien. Me despertaba cada 2 o 3 horas con la mandíbula apretada y el pecho tenso como si hubiera hecho ejercicio sin parar. No era solo rabia, era algo más parecido a una sensación de estafa permanente. No podía entender cómo alguien que te besa por la mañana y te desea buen día puede estar planeando una cita con otro por la tarde. No lograba quitarme esa imagen de la cabeza, Laura saliendo de aquel hotel, sonriendo como si todo fuera normal. Y peor aún, esa manera tan tranquila de decirme que no sabía lo que quería, como si lo nuestro fuera un borrador, algo que se podía tachar y volver a escribir sin más. Durante esos días no le respondía ningún mensaje. Me mandó 3, todos con el mismo tono, que necesitábamos hablar con más calma, que no quería que esto se acabara así, que ella también estaba hecha un lío. Los leí y no contesté. Lo último que necesitaba era más dudas disfrazadas de honestidad. Lo que sí hice fue hablar con mi abogado. No porque quisiera presentar los papeles de divorcio ya, sino porque necesitaba saber cómo estaba parado legalmente. Siempre pensé que esas cosas eran para gente que llevaba años peleando o que se odiaba, pero de un día para otro me vi leyendo cláusulas sobre separación de bienes y custodia de mascotas como si fuera un trámite más del mes. También empecé a revisar cosas que nunca me habían importado, los movimientos de la cuenta conjunta, las tarjetas de crédito, los correos del seguro del piso. Todo lo que hasta entonces había compartido sin pensarlo empecé a mirar con otros ojos. No por paranoia, sino porque entendí que ya no podía confiar ni en lo básico. En una de esas revisiones descubrí algo que me cambió la dirección de lo que estaba sintiendo. Había un cobro repetido a nombre de un restaurante que estaba al otro lado de la ciudad, en un barrio donde ni ella ni yo teníamos costumbre de ir. Revisé los días, coincidían con los jueves en los que ella decía quedarse hasta tarde por cierres contables. Entonces supe que el hotel no había sido un accidente puntual. No era una reunión inocente en un lugar discreto. Era parte de una rutina. Ya no tenía dudas de que había pasado de las palabras al sexo. Lo habían planificado. Eran citas regulares. Lo hacían como si fuera una parte más de su vida, como quien va al gimnasio o al fisio. Y eso fue lo que me encendió. No el sexo en sí, no el engaño físico, sino la planificación. El nivel de estructura, de frialdad. Fue entonces cuando decidí que no iba a quedarme como víctima pasiva de su juego. Que si ella había tenido tiempo de prepararlo todo a su manera, yo también podía hacer mi parte. Y empecé. Lo primero fue volver a casa sin avisar. A los 5 días, un martes, cogí mis cosas de casa de mi hermano y volví al piso como si no pasara nada. Entré con mis llaves, dejé la mochila en el pasillo, y me senté en el salón. Laura estaba en la cocina y cuando me oyó entrar se acercó enseguida, sorprendida. ¿Has vuelto?, preguntó, con ese tono entre esperanza y miedo. De momento sí, le respondí. Tenemos que hablar bien antes de decidir qué va a pasar. Ella asintió y me ofreció algo de cenar. Le dije que ya había comido. Me senté en el sofá mientras ella se mantenía de pie, incómoda. ¿Quieres hablar ahora?, preguntó. No, respondí. Mañana. Ahora estoy cansado. Voy a ducharme y a dormir. Esa noche dormimos en la misma casa,
pero en habitaciones distintas. Yo cerré la puerta con pestillo. No quería verla entrar en medio de la noche buscando abrazos o palabras suaves. Al día siguiente me levanté antes que ella. Preparé café solo para mí, como si fuera un invitado en mi propia casa, y me fui a trabajar. Durante el día le escribí un mensaje. Le pedí que estuviera en casa a las 8 de la tarde, que no tuviera planes, que íbamos a hablar sin interrupciones. Ella respondió que sí. Puntual. A las 8 estaba sentada en el salón con cara de estudiante en examen. Yo traía una carpeta. No era para asustarla, era para apoyarme en hechos, no en impresiones. Saqué los extractos bancarios y le señalé las visitas al restaurante, las fechas, la coincidencia con los supuestos días de trabajo. ¿Vas a negarlo también?, pregunté. Ella bajó la mirada. ¿No lleváis acostándoos desde cuándo? Ella respiró hondo. Desde hace 2 meses. ¿Y antes, cuánto tiempo llevabas viéndolo? Desde junio. Casi 5 meses. ¿Es casado? ¿No está enamorado de ti? No lo sé. ¿Y tú de él? Tampoco. Entonces explícame qué es lo que quieres. No lo sé. Pues entonces te voy a ayudar a decidir. Ella me miró con miedo. Voy a hablar con recursos humanos en tu empresa. Voy a contarles todo. Que estás teniendo relaciones con un cliente de manera regular, que lo has llevado a hoteles en horario laboral, que has usado tiempo de trabajo para citas personales. Lo tengo todo apuntado. No vas a perder el trabajo, pero vas a sudar para mantenerlo. Ella se levantó de golpe. ¿Estás loco? No. Solo estoy cansado de que tú controles el relato. Esta vez vas a ver lo que es perder el control. Eso puede arruinarme. Pues ya ves, es curioso. Justo como tú has hecho conmigo. No puedes hacer eso. Puedo y voy a hacerlo. Y no solo eso. También voy a contarle todo a tu familia. A tus padres, a tu hermana. Les voy a mostrar los registros. Las fechas. Todo. Que sepan qué clase de hija y hermana tienen. Iván, por favor. No es venganza. Es justicia. Si tú no tuviste problema en planear tus citas a escondidas, yo no tengo problema en que el resto sepa lo que hiciste. No te voy a poner una mano encima, ni te voy a insultar, ni te voy a hacer daño físico. Pero vas a tener que asumir las consecuencias. Yo no tengo nada que esconder. ¿Qué ganas con esto? Paz. Y que la próxima vez que decidas destruir una vida, al menos lo pienses 2 veces. Ella intentó acercarse. Podemos arreglar esto. Todavía estamos a tiempo. No, le dije. Tú estás a tiempo de asumir lo que hiciste. Yo ya tomé mi camino. ¿Qué camino? El que no te incluye. Ya no estoy esperando tu decisión. Esta conversación fue solo para informarte. No para darte opciones. Me fui al cuarto y cerré la puerta. Esa noche, mientras escuchaba sus pasos por el pasillo, supe que había recuperado algo. No la dignidad, porque eso lo perdí en cuanto confié ciegamente. Recuperé el control. Ella ya no tenía el poder de desordenar mi cabeza. Iba a seguir adelante, aunque doliera, aunque costara, aunque me quedara solo. Al menos sabría que había hecho algo. No me quedé quieto esperando a que el tiempo curara nada. Actué. A los 2 días de aquella conversación, Laura ya no era la misma. Caminaba por la casa como una sombra, sin hablarme salvo para preguntarme si quería café o si iba a cenar en casa. Se levantaba temprano, se vestía como siempre, pero la forma en que se recogía el pelo o se ataba los zapatos tenía algo de autómata,
como si estuviera repitiendo rutinas sin pensar en ellas. Yo no le preguntaba nada. Me limitaba a observar. Sabía que esperaba que yo reculara, que me suavizara, que le dijera que no iba a hacer nada, que todo era parte del calentón. Pero no. No había marcha atrás. Lo que le había dicho no era una amenaza vacía ni un impulso. Era una decisión calculada. Y si ella no quería asumir las consecuencias, no era mi problema. No habíamos vuelto a tocar el tema del trabajo ni de su familia. Yo seguía recopilando la información necesaria y preparando lo que tenía que preparar, sin darle explicaciones. Todo estaba detallado en una carpeta guardada en mi maletín. Fechas, movimientos bancarios, horas de salida y llegada, capturas de mensajes que encontré en una copia antigua del móvil que ella había olvidado borrar. No era espionaje, era defensa personal. Y cuando uno ha sido traicionado con la naturalidad con la que te sirven un café, aprende a protegerse con precisión. El domingo siguiente me desperté con una idea clara. Tenía que cerrar este capítulo. No podía seguir viviendo con ella, ni un día más, pero tampoco podía irme sin dejar claro que esto ya no tenía solución. Así que le propuse salir a dar una vuelta. Le dije que necesitaba aire, que quería hablar en otro sitio. Ella aceptó, sorprendida, quizás creyendo que era una señal de reconciliación. Nos subimos al coche y fuimos a una zona fuera del centro, un pequeño parque al lado de un polígono, con bancos vacíos y árboles raquíticos. Nadie nos interrumpiría ahí. Nos sentamos. Ella esperó a que yo hablara. No te he traído para preguntarte nada. Solo para decirte lo que he decidido. Ella bajó la mirada y asintió con la cabeza. Voy a iniciar el proceso de separación. Ya tengo un abogado. Ya está todo listo. Te llegará la notificación esta semana. He reservado un apartamento para irme en cuanto se formalicen los papeles. Me voy a llevar mis cosas de forma escalonada, sin hacer ruido. ¿No quieres hablarlo primero?, preguntó, con un hilo de voz. No hay nada que hablar. Llevamos semanas repitiendo lo mismo. Tú no sabes lo que quieres, yo ya lo tengo claro. No tienes por qué irte tú. Yo puedo irme si lo prefieres. No se trata de eso. Quiero salir de aquí con la cabeza alta. No quiero quedarme atrapado en el mismo sitio donde me mentiste, donde planeaste tus citas, donde fingías normalidad mientras estabas con otro. No quiero seguir durmiendo en la cama donde venías después de verlo. No tienes que hablar así. Sí tengo. Porque tú no fuiste honesta ni un solo día. Y ahora me toca a mí hablar claro. Ella miró al frente. Estaba intentando no llorar, pero las lágrimas le colgaban en los párpados como si le pesaran. No le dije que se calmara ni le ofrecí un pañuelo. No quería cuidar a alguien que me había pisado. No entiendo cómo hemos llegado a esto, dijo al cabo de un rato. Si lo entiendes, le respondí. Tú abriste la puerta y no pensaste en lo que pasaría después. No era algo que buscara. Pero lo encontraste y lo mantuviste. Eso lo cambia todo. Si hubieras venido a decirme que ya no sentías lo mismo, que querías terminar, me habría dolido, claro, pero te habría respetado. Pero lo que hiciste fue quedarte a medias, aprovechar lo que te venía bien de esta casa y lo que te daba ese tipo. No querías decidirte por nada porque todo te beneficiaba. Pero eso se acabó. Ella respiró hondo. ¿De verdad no quieres intentarlo? No, y ni siquiera te lo estoy diciendo con rabia. Es que simplemente ya no me queda nada. No me queda confianza, ni ganas, ni espacio. Me vaciaste sin darte cuenta. Nos quedamos en silencio varios minutos. Ella no sabía qué decir, y yo no necesitaba escuchar nada más. Cuando nos levantamos para volver al coche, ya no éramos ni pareja ni enemigos.
Solo éramos dos desconocidos que compartían techo unos días más hasta que la legalidad hiciera su trabajo. En casa, cada uno se fue a su espacio. Yo me puse a embalar libros, documentos y parte de mi ropa. No me llevé nada que pudiera recordarme a ella. Ni fotos, ni regalos, ni objetos compartidos. Lo necesario, nada más. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, me dijo que sus padres nos habían invitado a comer el fin de semana. Asentí sin mirarla. ¿Quieres que les diga la verdad?, preguntó. Sí. Diles la verdad. Ya no tengo nada que ocultar. Y tú tampoco deberías tenerlo. Esa misma noche preparé un mensaje para enviar a su padre. Corto, directo, sin detalles innecesarios. Solo decía que Laura y yo estábamos atravesando un proceso de separación, que yo no tenía rencor, pero que los motivos eran lo bastante graves como para no dejarlo pasar. Lo envié antes de dormir. No respondió. A la mañana siguiente, mientras tomaba café en la cocina, entró Laura con el móvil en la mano. ¿Le has escrito a mi padre? Sí. Está muy dolido. Bien. Así entiende lo que hiciste. Te estás vengando. No. Me estoy liberando. El lunes fui al trabajo como siempre. No me tomé días libres. No hice drama. A la hora de comer, me reuní con el abogado para firmar los papeles que faltaban. Me explicó que, en principio, no habría mayores problemas si ella aceptaba el acuerdo que habíamos preparado. Le dije que si quería pelear por lo material, podía quedarse con todo. Yo solo quería salir limpio, sin deudas, sin deberle nada a nadie. Ese mismo día, en casa, dejé una copia del acuerdo sobre la mesa del salón. No hablamos. No discutimos. No hacía falta. Ya no éramos un matrimonio, éramos dos inquilinos esperando el final del contrato. A mitad de semana me llamó su hermana. ¿Es cierto todo esto?, preguntó sin rodeos. Le dije que sí. Me pidió detalles, pero no se los di. Hablad con ella. Es vuestra hermana. No soy yo quien tiene que explicaros lo que ha hecho. Me dio las gracias por la sinceridad. Al día siguiente su madre me escribió un mensaje breve: lamento mucho lo que estás pasando. Siempre te vamos a tener cariño. Respondí con un gracias sin más. No quería convertir esto en un show. Ya tenía suficiente. Cuando llegó el viernes, ya tenía casi todas mis cosas fuera. Solo quedaban algunos muebles que pensaba dejar y una caja de papeles que me llevé esa misma noche. Laura estaba en el salón. Yo pasé por su lado con la caja en brazos. ¿Ya te vas?, preguntó sin levantarse. Sí. ¿No vas a despedirte? Me detuve. La miré. Ya me despedí el día que descubrí quién eras realmente. Lo que queda ahora es trámite. ¿No me vas a perdonar nunca? No estoy buscando perdonarte. Estoy buscando olvidarte. Pues yo sí te quería. Tarde. Y salí. Esa fue la última vez que la vi en esa casa. Pasaron 3 semanas desde que salí de casa y, durante ese tiempo, no volví a hablar con Laura. No porque hubiera tomado una postura de orgullo o porque quisiera evitar el dolor, sino porque simplemente ya no tenía interés en saber nada de ella. Cerré la puerta de esa historia como quien termina una jornada de trabajo en la que ha perdido tiempo, dinero y energía. No quedaba nada útil por salvar, y cuanto más tiempo pasaba lejos de ella, más claro lo tenía. No me molesté en revisar sus redes, no pregunté a conocidos si la habían visto, no quise saber si seguía viéndose con el otro tipo. Lo que hiciera o dejara de hacer ya no tenía peso. Lo que sí hice fue reconstruir mi día a día sin su presencia, y al principio fue raro, incómodo, como si me faltara una costumbre y no una persona.
Me sorprendía guardando tazas para ella o dejando espacio en el armario del nuevo apartamento, hasta que caía en la cuenta de que ya no compartía nada con nadie. Poco a poco empecé a llenar el silencio con rutinas nuevas. Volvía del trabajo y salía a caminar. Compré una bicicleta barata y empecé a rodar por los parques los fines de semana, no por salud ni por deporte, sino por moverme, por sacar la rabia del cuerpo de una forma que no dañara a nadie. Algunos amigos me invitaron a salir, a cenar, a tomar algo, y aunque al principio me sentía como un actor en un papel que no dominaba, empecé a disfrutarlo, no por las conversaciones, sino por la sensación de que podía estar en una mesa sin esconder nada, sin fingir que todo estaba bien, sin adivinar en qué momento alguien iba a mentirme con una sonrisa. Un sábado, mientras limpiaba la cocina del piso nuevo, recibí un correo de su abogado. Me confirmaba que Laura había firmado el acuerdo sin condiciones. No iba a pelear por nada. Ni por los muebles, ni por la cuenta conjunta, ni siquiera por el coche, que era lo único de valor real que teníamos entre los dos. Firmó sin poner peros, sin negociar. Lo tomé como lo que era, su forma de cerrar la historia sin confrontar, como había hecho siempre, como hizo incluso cuando se metió en la cama de otro sin tener el valor de salir primero de la mía. Esa misma semana nos citaron en el juzgado para entregar los papeles finales. Nos vimos 5 minutos, en un pasillo, rodeados de gente que no conocía ni le importaba quiénes éramos. Ella me saludó con un gesto leve, ni frío ni cálido, y yo respondí igual. No hablamos. No preguntó cómo estaba ni yo lo hice. Firmamos y salimos por puertas distintas. Esa fue la despedida real. Sin frases largas, sin lágrimas, sin nada que se pudiera recordar como un final emocional. Solo un trámite. Días después, un amigo común me llamó. Me preguntó si era verdad todo lo que se decía, y cuando le dije que sí, que Laura había estado con otro durante meses, me confesó que lo había sospechado desde hacía tiempo. Que un día la había visto en una terraza con un tipo que no era yo, demasiado cerca, demasiado relajados. Que no me lo dijo por no meterse. Le agradecí la sinceridad tardía, pero también le dejé claro que prefería no hablar más del tema. No por orgullo, sino porque no quería reconstruir una historia que ya había decidido enterrar. No me interesaban los detalles, ni saber cuánto habían durado las citas, ni cuántas veces mintió exactamente. Todo eso ya estaba claro en el fondo. No necesitaba que nadie me completara el rompecabezas. Lo que sí hice, por primera vez en años, fue ir a visitar a mis padres. Llevaba mucho sin verlos porque Laura siempre tenía alguna excusa para no ir, y yo había terminado por evitar esas visitas para no discutir. Pasé una tarde entera con ellos, contándoles solo lo justo, sin entrar en detalles. Les dije que nos habíamos separado, que no había nada que hacer, que ya estaba todo firmado. Mi madre intentó preguntarme más, pero mi padre le hizo un gesto y cambió de tema. Hablamos del trabajo, del barrio, de tonterías. Pero cuando me fui, mi padre me abrazó con fuerza, cosa que no hacía desde que era crío. No dijo nada. No hizo falta. Con el tiempo empecé a notar los cambios reales. Dormía mejor. Me levantaba sin peso en el pecho. Comía sin que la comida se me quedara atravesada. La ausencia de Laura, que al principio era un vacío incómodo, se volvió una especie de descanso. No porque me alegrara de haberla perdido, sino porque me había librado de una situación que me estaba destruyendo por dentro sin que yo lo notara. A veces me despertaba recordando alguna conversación antigua, algún viaje juntos, y durante unos segundos me sentía como si hubiera perdido algo valioso, pero esa sensación duraba poco. Bastaba con recordar que todo aquello había sido una ilusión, o peor, una fachada. Nada de lo que habíamos construido estaba tan firme como yo creía. No había cimientos, solo costumbre, comodidad, miedo a estar solo.
Y en cuanto ella encontró una alternativa que le daba lo que yo ya no le ofrecía, se fue, sin irse del todo, dejando que fuera yo quien tomara la decisión final para no mancharse. Una tarde, meses después de todo, me crucé con ella en el centro. Yo salía de una tienda y ella caminaba sola, con el móvil en la mano. Nos vimos, nos detuvimos un segundo, nos saludamos con la cabeza. No cruzamos palabras. No hubo intento de conversación. No nos sonreímos. Fue un gesto breve, automático, como si fuéramos vecinos que se reconocen pero que no tienen nada que decirse. No sentí odio. Tampoco tristeza. Sentí algo parecido al desinterés. Como si fuera una etapa más de mi vida que ya no me afectaba. Al llegar a casa esa noche me di cuenta de que por fin había pasado. Había dejado de pensar en ella como parte de mi vida. Ya no era una herida, ni una historia inconclusa, ni una cuenta pendiente. Era una página cerrada. No digo que saliera de todo esto más fuerte o más sabio. No voy a soltar frases vacías sobre el crecimiento personal ni a inventarme lecciones profundas. Solo puedo decir que sobreviví. Que pasé por algo que no le deseo a nadie y salí entero, aunque lleno de cicatrices. Aprendí que nadie es lo que parece, que la gente puede mentirte con la misma boca con la que te besa, que confiar a ciegas es un riesgo que a veces cuesta demasiado. Pero también aprendí que uno puede reconstruirse solo, sin tener que depender de una pareja, sin tener que esperar disculpas o redenciones. Hoy vivo tranquilo. No feliz todo el tiempo, pero sí en paz. Que ya es bastante. Y si algún día vuelvo a enamorarme, cosa que no sé si pasará, al menos sabré mirar mejor, hablar más claro, no dar por hecho nada. Pero por ahora, estoy bien solo. Y eso, después de todo lo que viví, es más de lo que esperaba.